Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. Es 5 de enero de 2024 y la reconfiguración electoral cada vez se está tornando más y más y más dinámica. Tanto es así que en el estado de Hidalgo el procurador ha pedido licencia y me refiero desde luego al doctor Santiago Nieto Castillo. Usted lo conocerá, entre otras cosas, por ser durante varios años el director de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora en esta nueva etapa como procurador ha levantado la mano para eventualmente buscar un escaño en el Senado de la República. Para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida al doctor Santiago Nieto. Doctor, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Manuel, un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, doctor. La primera pregunta, doc, sería, ¿por qué? ¿Por qué en este momento usted estaría buscando un escaño en el Senado de la República y cómo cree que con su experiencia, con la trayectoria que ya ostenta, podría serle útil, en este caso, al Movimiento de Regeneración Nacional? Bueno, creo que es importante traer la cuarta transformación a Querétaro. Es uno de los pocos estados donde los programas del gobierno federal no han podido introducirse por la negativa de los gobiernos tanto estatales como municipales. Y creo que, tanto el estatal como el municipal, y creo que es importante llevar la visión de la doctora Claudia Sheinbaum en esta etapa de la cuarta transformación de segundo nivel, y por otro lado de que saquemos al PAN de la casa de la corregidora. Ese es nuestro objetivo y por eso estamos trabajando, recorriendo los 18 municipios del estado, y eso llevó a que bueno, el día lunes el gobernador Julio Menchaca hará el anuncio correspondiente de que personas de su gabinete dejemos los espacios, solicite la licencia para poder atender la precampaña, que como sabemos en términos de la normatividad electoral concluirá el próximo 18 de enero. En este momento somos precandidatos únicos a la senaduría por Querétaro, mi compañera Beatriz Robles, que en este momento continúa como delegada de la Secretaría de Educación Pública Federal en el Estado, y un servidor. Y el objetivo es muy claro, es traer la cuarta transformación al Estado de Querétaro. Sí, ambos respectivamente son la primera y segunda fórmula que va a entregar el estado de Querétaro. Preguntarle justamente eso, doctor, la geografía. ¿Usted va a encontrar o cree que va a encontrar el principal desafío o obstáculo tratándose de Querétaro, una de las pocas entidades federativas en que todavía no llega un gobierno morenista a gobernar aquellas entidades? De hecho, se ha repetido un patrón, por lo menos desde 2021, y es que aquellos estados que siguen siendo gobernados por el Revolucionario Institucional o Acción Nacional, es difícil que tengan una representación legislativa morenista, y en este caso, pues es el camino que usted ha escogido. Sí, a ver, me encuentro varias cosas. Primero, efectivamente, Querétaro fue durante mucho tiempo un estado en donde la presencia del presidente López Obrador era una presencia reducida en términos de aceptación. Hoy en día esto ha cambiado, se ha ido incrementando el posicionamiento positivo del presidente López Obrador, y lo veo en todos los espacios que he caminado. Desde jóvenes en Colón que me dicen que sí, continúan sus estudios de licenciatura en matemáticas gracias a las becas Benito Juárez. Una madre en el Marqués, en un mercado, que me presentó a su hijo discapacitado diciendo que recibía el apoyo de los programas del bienestar. Me tocó también personas que tenían puestos en el mercado en San Juan del Río, en el mercado Juárez, que me decían que gracias al apoyo de personas adultas mayores del presidente López Obrador, ellos podían dedicarse a sus hijos y no preocuparse económicamente por sus padres. Y creo que este es un tema fundamental. En la presencia, la aceptación, la popularidad del presidente López Obrador se va incrementando cada día en Querétaro. Segundo, la competitividad electoral de la doctora Claudia Sheinbaum. Esto es también muy importante. A nivel nacional, como sabemos, tiene 30 puntos de ventaja respecto a Xochitl Gálvez.
Y a nivel Querétaro, si bien el comparativo es mucho más reducido, la distancia, la diferencia que tiene arriba la doctora Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez es menor a los 30 puntos que tiene a nivel nacional. Lo cierto es que la doctora Sheinbaum encabeza la expectativa electoral en el estado de Querétaro. Y quiero recordar algo que es fundamental. No significa que Querétaro no haya ganado Morena. En 2018, Morena ganó Querétaro, estuvo a 1,000 votos de la presidencia municipal y ganó Andrés Manuel López Obrador, tuvo más votos que Ricardo Anaya, a pesar de que Ricardo Anaya es queretano. Entonces creo que estos factores, la presencia del presidente López Obrador, el posicionamiento de la doctora Claudia Sheinbaum, el hecho de que tenemos un antecedente histórico de triunfo de Morena en Querétaro, y yo añadiría también los errores que encuentro y el enojo que existe, ese deseo de cambio que veo en las clases medias queretanas, sobre todo en temas que tienen que ver con movilidad, que tienen que ver con agua, que tienen que ver con seguridad, y que tienen que ver con un tema en el cual yo me he enfocado parte de mi desarrollo profesional, que es el combate a la corrupción. Tenemos amplios casos de corrupción documentados a nivel de las presidencias municipales y vamos a estar presentando las denuncias correspondientes y exigiendo el seguimiento para que se devuelva al pueblo lo que han robado muchos, la mayoría de los presidentes municipales en Querétaro. Doctor, cuando usted levanta la mano en este anuncio y hace justamente el anuncio de la licencia, es impresionante ver cómo todavía en redes sociales usted causa bastante ánimos, lo debe de saber porque debe de estar bastante atento a ellas, pero en especial me llama la atención que tal vez por su paso en la unidad de inteligencia financiera parece todavía conservar bastante animadversión por parte de personajes, llámese Javier Lozano, llámese los Cabeza de Vaca, llámese un montón de personajes, Roberto Gil Suart, muchos de ellos obviamente relacionados con las élites del panismo, y desde luego que también deberá haber alguno que otro en uno de los últimos bastiones que queda como Querétaro. Preguntarle si no cree que estas animadversiones que usted ha generado en el camino de manera natural, diría yo, por los cargos que ha tenido, pueda eventualmente tratar de lastimar o detener los intentos de llegar al Senado. Pero primero, respecto al tema del conservadurismo en Querétaro, nosotros nos vemos como un escuadrón, como un batallón, digamos, Mariano Escobedo. Esta es una frase no mía, sino de Gerardo Fernández Noroña y de un compañero mío de Querétaro, Joaquín de la Lama, y tienen toda la razón. Vamos a derrotar al último bastión del conservadurismo en el país, que fue Querétaro, como lo hizo Mariano Escobedo en su momento en el sitio de Querétaro, cuando derrotó a los conservadores y al imperio de Maximiliano. En segundo término, sí, efectivamente yo tengo un enfrentamiento que tiene que ver con el desarrollo de mi actividad profesional. Sin embargo, yo nunca perseguía a nadie que no se lo mereciera, ni en la Procuraduría de Hidalgo, ni tampoco en la Unidad de Inteligencia Financiera, ni en la Fiscalía Electoral cuando me tocó ser titular de FEPAD. Respecto a Cabeza de Vaca, una gente que creó una alianza federalista en contra del presidente López Obrador, que logró que 10 estados salieran de la CONAGO, fue el resultado de una investigación y de un modelo de riesgo que detentó que dentro de los 10 casos de posible lavado de dinero en el estado de Tamaulipas, uno de ellos fuera el propio gobernador, en ese entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo cual motivó la historia que conocemos. La presentación de las denuncias, cómo la Fiscalía General de la República las hace suyas, cómo se solicita el desafuero, cómo nos invitan al entonces procurador fiscal y a mí a comparecer ante la sección instructora, y todo el resto de la historia que conocemos, hasta inclusive los 12 amparos que un juez de distrito le concedió a Cabeza de Vaca y a todo su entorno cercano. El resultado lo sabemos en este momento, ha sido revocado el amparo que le habían concedido, se tiene que dictar una nueva sentencia, y bueno, ya no le tocará a este juez federal comodino, absolutamente vendido a los intereses de Cabeza de Vaca, que además ni siquiera vive en el país, vive en McAllen, y que creo que es una vergüenza y que motiva desde mi posición que estar absolutamente de acuerdo con el plan C
y la necesidad de modificar la Constitución para transformar y cambiar al Poder Judicial federal en nuestro país. Y yo añadiría, los poderes judiciales locales también necesitan ser revisados. Por otro lado, que Saco de Pus hable mal de mí también es un estímulo, perdón, no, es algo que me enorgullece. Significa una persona tan deleznable. Y no dicho por mí, eso se lo he escuchado incluso una senadora del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Munta, lo ha dicho de él. Hay que recordar que ese despacho en donde está Roberto Gil Suárez le robaron 60 millones de pesos durante la campaña presidencial del año 2012. Es que el hecho de que el Saco de Pus hable mal de mí me enorgullece. Y bueno, yo seguiré haciendo las investigaciones correspondientes. Bueno, me tengo separado del cargo de procurador, pero hay un caso en Pachuca de extorsión de Javier Lozano por una empresa de parquímetros que él estaba extorsionando a la presidencia municipal de Pachuca Hidalgo, y que pues, es un asunto que recientemente tuve conocimiento y que yo esperaré que la persona que me suceda, designada por el señor gobernador Julio Menchaca, pueda continuar con esa investigación. Y respecto a Roberto Gil Suárez, pues es una enemistad personal que tiene que ver con algo que no ha superado, y que es el hecho de que me haya casado con su ex esposa. Inventó una serie de empresas fachadas hace varios años que investigó la Fiscalía General de la República. Evidentemente no hubo nada, y hoy inventa que mi cuñado generó una serie de empresas fachadas cuando yo era titular de la UIF, cuando las dos empresas, las únicas que él constituyó, las hizo en 2013, 2014, cuando el cuñado de Sergio Humphrey se llamaba Roberto Gil Suárez. Y las otras 15 restantes es un despacho CRIL, en donde yo no tengo absolutamente nada que ver, y donde él tampoco ni es accionista ni es socio, y solamente es un abogado externo a estas empresas. Es como si se prohibiera a un abogado corporativo ejercer sus funciones como abogado. Me parece absolutamente absurdo, ridículo, pero de ese nivel son las acusaciones que yo he estado recibiendo estos 2 años de parte del grupo de Cabeza de Vaca de Roberto Gil Suárez y de Javier Lozano. Pero es algo en donde yo no me voy a callar, y yo donde seguiré exigiendo a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, que continúe con la integración de las carpetas de investigación en contra de estos sujetos. Me surgen varias preguntas a partir de estas declaraciones, doctor. Permítame comenzar con el tema del Poder Judicial. Usted le refiere juez vendido, jueces vendidos. Preguntarle qué tanta importancia tiene en su visión el plan C para usted, considerando que el fondo es que todos los senadores, todos los diputados que lleguen al Congreso de la Unión, que se pretende que sea la mayoría calificada, las 2/3 partes, puedan eventualmente reformar el Poder Judicial. De ser así, doctor, preguntarle qué tan profundo y qué tan radical debería de ser esa reforma para que no se reiteren experiencias como la que usted tuvo en el caso de los Cabeza de Vaca y otros variados. A ver, muchas cosas. Primero, yo te pondría un artículo transitorio de la reforma constitucional para quitar la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que muchos de estos ministros, Pardo Rebolledo, por ejemplo, Luis María Aguilar, son personas que fueron designadas por el PRIAN y que responden a los intereses de este grupo político, y es muy claro su postura. Yo siempre lo he escrito, lo he publicado. Soy un convencido de que estas instituciones de la transición que se hicieron durante la transición democrática cayeron en un espacio de sumisión y de simulación. Al final del día, pues, todos sabíamos que los ministros resolvían como Enrique Peña Nieto quería que resolviera. Y eso me tocó vivirlo desde dentro del propio Poder Judicial. Fui en alguna etapa de mi vida magistrado electoral federal. Y un segundo aspecto, que aparte de la renovación de todos estos ministros de la Suprema Corte, tal como lo hizo Ernesto Zedillo, no estoy yo planteando algo que no forme parte de nuestra historia constitucional. 2, lo que plantearía es la separación de la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional y crear un tribunal superior de legalidad. 3, el Consejo de la Judicatura. En realidad, el Consejo de la Judicatura no está funcionando para sancionar a los jueces y los magistrados. Se deja bajo la idea de que es un criterio judicial, se pasan arbitrariedades grandes, como recientemente me tocó una en Hidalgo, de que no permitieran que
pudiéramos conservar los datos de la telefonía de un grupo de extorsionadores a transportistas en Tizayuca, bajo el argumento que era un tema de delincuencia organizada y era de carácter federal. Entonces me parece increíble que una jueza federal impida a la autoridad ministerial hacer su trabajo en beneficio de la ciudadanía, cuando están extorsionando a personas, cuando han matado a transportistas con una argucia legal que en realidad me parece absolutamente falaz. Entonces, si el Consejo de la Judicatura, integrado mayoritariamente por personas externas al Poder Judicial, en este momento son 3 externos y 4 internos, debe ser al revés, 4 externos y 3 internos, que permitan además oxigenar al Poder Judicial y que entren jueces y magistrados que tengan otro tipo de criterios jurisprudenciales y que no estén pensados en formalismos, sino en cómo hacer efectivamente justicia. También creo que en un cuarto punto hay que modificar a la Sala Superior del Tribunal Electoral. La actual integración, afortunadamente han removido a Reyes Rodríguez como presidente, pero Reyes Rodríguez era un alfil de Gil Suart y de Cabeza de Vaca en la Sala Superior del Tribunal Electoral, y creo que es importante que el Consejo de la Judicatura tenga algún control administrativo para evitar los despilfarros. Es increíble que se vayan a Europa o se vayan a Cuba a cursos de derecho electoral, los magistrados, o que tengamos magistrados que se la viven de comisión, pues en contra de las políticas de austeridad de este gobierno y en contra de los propios principios establecidos en nuestra Constitución. Las salas regionales, yo sería de la idea de que sean designadas por el propio Consejo de la Judicatura, que no pasaran por el Senado para evitar esta politización que tenemos. Yo le devolvería a los congresos locales la facultad de designación de los magistrados electorales que actualmente tiene el Senado de la República, para que cada estado, de conformidad con su propia dinámica, pueda designar a las personas que se encuentren mejor capacitadas para este tipo de cosas. Y en gran medida hay que democratizar al Poder Judicial, y hay que hacer un Poder Judicial que sea más humano y que esté pensando pues, en las necesidades que tiene la sociedad, y no en mantener criterios de inoperancias o criterios que establezcan el carácter infundado de los conceptos de violación, de los conceptos de invalidez, de los agravios, que es lo que realmente en este momento estamos viviendo. Creo que el combate a la delincuencia organizada pasa por combatir la corrupción judicial, la corrupción política, porque es en esos juicios de amparo, en esas suspensiones hacia los elementos de la clase política como Cabeza de Vaca, o incluso hacia la esposa de García Luna, es en esos espacios donde se va fraguando la impunidad, y eso necesitamos cambiarlo con jueces y juezas que estén acordes con los actuales tiempos que vive la República, y que estén pensando en la Constitución y no estén pensando en un grupo político en particular. Doctor Santiago Nieto, preguntarle, ¿cree usted que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberían de ser electos por la gente? Es parte de lo que se trató en estas primeras versiones de la reforma al Poder Judicial, y que seguramente va a repetir el presidente López Obrador este año, a sabiendas de que no va a pasar, pero que también estará considerado para la siguiente administración. Yo creo que hay que democratizar el procedimiento. Yo sí soy de la idea de que el presidente de la República tiene que hacer las propuestas de ministros, pero necesitamos un procedimiento que sea mucho más democrático, que pase por algún tipo de filtro social. Creo que es importante ver que la legitimidad democrática del Poder Ejecutivo viene de las urnas, y esa es la legitimidad democrática más importante que tenemos. Por eso la Constitución habla del Supremo Poder Ejecutivo, cuando establece la división de poderes en judicial, legislativo, ejecutivo, y por supuesto los órganos constitucionales autónomos. Yo preferiría que la doctora Sheinbaum tuviera la posibilidad de postular, pero sí emanados de algún proceso democrático en donde las personas que sean propuestas sean personas que hayan pasado por un filtro de conocimiento, de respaldo, con criterios jurídicos y con criterios que permitan hacer valer la Constitución, que creo que ese es el punto central, y no los intereses de grupo,
como hemos visto recientemente en muchas de las decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desafortunadamente, y muchos jueces federales que vía la suspensión de los actos reclamados están parando reformas importantes o procedimientos importantes o acuerdos administrativos o decisiones administrativas relevantes. Creo que el Poder Judicial debe actuar en coordinación y colaboración con la autoridad y no ser un obstáculo a la transformación del país. Doctor Santiago Nieto, después de los resultados del 6 de septiembre, donde la encuesta interna de Morena lanza como ganadora a Claudia Sheinbaum Pardo, preguntarle cómo se ha entendido con la doctora Claudia. Ahí en fondo vemos una fotografía de una conversación que sostiene con usted, preguntarle si ha tenido incluso la oportunidad de expresarle las intenciones de llegar al Senado de la República y, en particular, su aspiración. ¿Cómo ve el perfil de Sheinbaum Pardo rumbo a 2024? No, a ver, es una mujer preparada, con experiencia administrativa, fue jefa de gobierno, es una científica, por tanto, es una persona que cree en lo empíricamente verificable, igual que yo, y estoy absolutamente convencido que es la mejor opción que tenemos para seguir esta cuarta transformación de segundo nivel. Como es público y notorio, yo soy amigo, tengo una amistad personal con el ex canciller Marcelo Ebrard, pero en el momento que vino la definición de que las y los simpatizantes de la Cuarta Transformación definieron que la doctora Claudia Sheinbaum fuera la candidata, yo, nuestra primero coordinadora nacional de defensa de la Cuarta Transformación, después precandidata única a la presidencia de la República, mi posición ha sido muy clara. Nosotros tenemos que, más allá de los cargos, necesitamos impulsar un proyecto, y este proyecto, la mayoría de las personas simpatizantes de Morena definieron que estuviera la doctora Claudia Sheinbaum, y tiene todo mi apoyo. Se lo he expresado en lo personal las 2 veces que ha venido a Querétaro, con la que he estado en contacto con ella, y se lo he manifestado también por mensajes que hemos sostenido vía teléfono celular para pues mantener el contacto e informarle de todas las actividades que estamos teniendo en Querétaro, planteando la unidad de todos los que formamos parte de la Cuarta Transformación. Ya están y planteando que en esta mesa cabemos todos. Están quienes fueron representantes en su momento de Adán Augusto López o de Ricardo Monreal, por supuesto de la doctora Sheinbaum, y yo estoy absolutamente convencido que es la mejor opción para el país, y absolutamente convencido de que esos 25 o 30 puntos que tiene en este momento por arriba de Xochitl Gálvez lo podemos incrementar a 35, 40 para que quede claro la visión del pueblo de México respecto a la Cuarta Transformación y a cómo queremos que se mantenga el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para finalizar, doctor, agradeciéndole mucho su tiempo, ahora le voy a preguntar sobre los que tendrá enfrente. Y esto ya no es una especulación, es un hecho, porque ya se filtró la lista de plurinominales del Partido Acción Nacional, y entre uno de ellos resalta Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, como usted ya lo mencionaba, del estado de Querétaro, es un hecho, será senador plurinominal, toda la vida ha sido diputado, senador, de todo por la vía plurinominal. No es su caso, que lo buscará por el voto popular, pero pues al final de cuentas ese va a ser el rival o uno de los rivales en el estado de Querétaro. La pregunta natural sería, ¿qué pensar de su competencia, de sus adversarios, de los que va a tener enfrente? Y como queretano, ¿qué opina de Ricardo Anaya, donde eventualmente llegará a ser senador plurinominal en la República? Claro, yo creo que esa es una decisión que ha tomado el Partido Acción Nacional. Yo no sé si en su lugar hubiera tomado la misma decisión, pero también creo que es muy claro que Ricardo Anaya tiene procedimientos abiertos ante la Fiscalía General de la República. En el caso particular de Querétaro, nosotros que nos tenemos claro que nuestros adversarios son de color azul, vamos unidos a traer la Cuarta Transformación a Querétaro, y vamos a sacar al PAN del Palacio de la Corregidora. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos meses, en los próximos años. Doctor Santiago Nieto, yo le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis, y le pido por favor que, para estar atentos de su cobertura, ya no en el ámbito administrativo, sino proselitista, nos comparta sus redes sociales para estar atentos. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. Muchas gracias. Es el doctor Santiago Nieto Castillo hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.